esas herramientas digitales para el manejo del riego, la fertilización, van a ser también importantes, así como las imágenes, que son las que, generando índices, nos van a ayudar en el futuro a, pues bueno, posiblemente a eliminar una parte de la sensorización de utilizar estas imágenes o combinarlas con lo que es la sensorización. Cuando en los cultivos hortícolas consideramos también la patata, porque también es importante, en el 2020 se produjeron en España más de 450.000 hectáreas. Bueno, esto nos lleva a que el producto hortícola al aire libre pues, ha llegado a 17 millones de toneladas de producto, con lo que ello os podéis imaginar que supone a nivel de economía. Cuando uno compara esa superficie con la evolución de la superficie de la producción, se da cuenta de que se están mejorando cada vez más los rendimientos. Uno es por la introducción de esas tecnologías, la mejora varietal, que es importante, y dentro de esos cultivos hortícolas, pues a mí me gusta hablar de al menos aquellos que superan un umbral que es el umbral del 1.000.000 de toneladas. Y por ejemplo tenemos la lechuga, ¿no? La lechuga está ahí estabilizada en 1.000.000 de toneladas, a lo cual se destina 35.000 hectáreas en España. En lechuga se está innovando de manera bárbara, con nuevas variedades, colores, tipologías. La patata, aunque ha disminuido bastante, porque en España se llegaron a producir 3 millones de toneladas, estamos en ese club también, de más de 2 millones de toneladas, 2.250.000. La cebolla es un cultivo de cerca de 1,5 millones de toneladas, para los cuales se destinan 24.000 hectáreas. El pimiento, 1,5 millones, aunque el pimiento gana en importancia el cultivo en invernadero. Una que se baja un poco del carro, pero que con la evolución que lleva, si juntamos coliflor y brócoli, no tardaremos en ver ese 1.000.000 de toneladas. Estamos ahora en más de 700.000, destinando 40.000 hectáreas. Pero en el caso del brócoli somos el primer exportador del mundo de ese producto. La sandía también es un producto de más de 1.000.000 de toneladas, 1.200.000, de las cuales se exporta ya un 70%, porque somos el segundo exportador del mundo en sandía, detrás de México. Fijaos que México, el vecino que tiene, ¿no? Nosotros tenemos de vecino a Europa. Europa antes no consumía sandía, y en este momento, con la diversidad de variedades mini, de colores, rayadas, sin semillas, eso ha influido bastante en el consumo. Eso ha hecho que el melón, que se consumía 1.000.000, ha bajado a 600.000 toneladas. La alcachofa la quiero mucho y está fuera de ese club, pero estamos también en 200.000 toneladas. Y hoy se hablará de un cultivo, puede servir como modelo. Carlos y Elisa pues lo conocen bastante, que es el tomate. Y cuando hablamos del tomate, hablamos de la estrella dentro de los cultivos hortícolas, porque se producen casi 5 millones de toneladas. En algún momento se ha llegado a los 5 millones, pero ahí está incluido el tomate de invernadero, y dentro del tomate el cultivo al aire libre, aunque hay también para consumo en fresco, la industria es realmente la que mueve 3 millones de toneladas aproximadamente. Bueno, yo no quiero enrollarme más, pero sí que quería situar, posicionar un poco esa horticultura al aire libre. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es vamos a dar paso a cada uno de los ponentes. En 20 minutos nos explicarán un poco su visión de cada uno de los títulos que ahora vamos a comentar. Y al finalizar la jornada, al finalizar la exposición de los tres invitados, pues os voy a pedir que utilicéis el chat. Hay también una sección de preguntas y respuestas, y yo leyéndolas ya me encargaré de trasladarle, generando una especie de debate o mesa redonda. En primer lugar, contamos con Elisa González Domínguez. Elisa nos va a hablar de sistemas de ayuda en la toma de decisión para el manejo sostenible en este caso, del tomate de industria. Ella es responsable técnico de Horta SRL en España. Es doctora en patología vegetal, con una carrera investigadora centrada en el desarrollo de modelos epidemiológicos y la implementación de dichos modelos en sistemas de ayuda en la toma de decisión. Es ingeniera agrónoma por la Universidad de Córdoba. Entre el 2010 y el 2014 cursó su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Del 14 al 18 realizó un postdoc en la Universidad Católica del Sal del Coure, y yo creo que a partir de ahí ya Elisa nos cuenta algunas cosas más que son interesantes dentro de la universidad en la que estuvo.
Y nada, sin más, le cedo la palabra a Elisa para que nos cuente el tema en cuestión. Venga. Vale, perfecto. Nada, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por invitarnos también a esta jornada, que es verdad que los cultivos extensivos siempre están un poco más abandonados y queremos entender la importancia que tienen. Y muchas gracias también a todos los asistentes por escucharnos. Como ha indicado Carlos, yo voy a hablar de sistemas de ayuda a la toma de decisiones para el manejo sostenible, en este caso del tomate de industria. Para empezar a hablar de estos sistemas, yo creo que es fundamental entender en qué contexto nos encontramos actualmente. Como sabéis, Europa lanzó en el año 2020 el Pacto Verde, el Green Deal, con un paquete de medidas para mitigar el cambio climático y específicamente para la agricultura lanzaron lo que llaman de la granja a la mesa. Los objetivos para el 2030 son claros y son ambiciosos. Hay que reducir un 50% el uso de plaguicidas químicos y un 50% aquellos más peligrosos. Reducir un 50% las pérdidas de nutrientes y también los fertilizantes o la fertilización en un 20% y conseguir un incremento de las tierras dedicadas a la agricultura ecológica en un 25%. Esto que inicialmente pues, se planteó o se vio como una bonita declaración de intenciones por parte de la Comisión Europea, sí que en el último año ha venido acompañado de toda una reglamentación que de alguna forma impulsa o obliga a que realmente estos objetivos lleguen a alcanzarse, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo de, no quiero entenderme, no quiero aburrir mucho con toda la normativa, pero es que nos llega toda una nueva reglamentación que es importante entender. Por un lado, vamos a tener una nueva regulación de uso sostenible de fitosanitarios, que ahora mismo está en fase de consulta pública, pero que se prevé que llegue en los próximos años a nivel europeo. Y luego a nivel nacional tenemos un nuevo Real Decreto que obliga a regular el sistema de información de las explotaciones agrarias y sobre todo lo que nos interesa el cuaderno digital de explotación agrícola, que a partir de septiembre de este año para muchas parcelas pues será obligatorio. También tenemos un nuevo Real Decreto para conseguir y de alguna forma tener una trazabilidad de ese uso sostenible de los productos fitosanitarios, de forma que habrá que calcular cómo se va reduciendo el uso. Un Real Decreto específico para la nutrición, de forma que a partir del próximo año el cuaderno de campo digital debe contemplar también no solo los tratamientos fitosanitarios, sino los tratamientos fertilizantes. A partir del año 2026 tiene que haber un registro de fertilizantes similar al de los fitosanitarios y, por tanto, tiene que haber una trazabilidad en la reducción de uso de fertilizantes. Y finalmente también se crea un nuevo marco en el que para empresas muy grandes va a ser obligatorio el registro de la huella de carbono y todos los proyectos de absorción de dióxido de carbono, o sea, todo lo relacionado con la sostenibilidad. Este es el contexto en el que nos encontramos y en el que vamos a tener que trabajar en los próximos años. En el fondo, lo que nos están llevando es hacia un manejo integrado del cultivo y en el caso de las enfermedades y plagas, pues también un manejo integrado. Y una cosa que tenemos que tener muy clara y que deberían de tenerlo también en consideración las administraciones es que cuando a un agricultor le pedimos que pase, voy a usar este puntero como cuando a un agricultor le pedimos que pase de una agricultura convencional a una agricultura integrada, lo más evidente es que tienen que reducir el uso, la dependencia de productos químicos, de lo que en inglés llaman Plant Protection Products. Pero lo que hay por detrás de esta reducción tan evidente en el uso de fitosanitarios es, por un lado, una mayor complejidad a la hora de tomar las decisiones, porque ya no se pueden dar tratamientos a calendario, siguiendo la fenología del cultivo o en momentos concretos, cada 7, cada 10 días, sino que para poder decidir si se da un tratamiento o no, tenemos que tener en cuenta pues, las condiciones locales y si hay realmente un riesgo de que vaya a aparecer esa enfermedad o no. Y por tanto necesitamos un mayor conocimiento de las plagas y las enfermedades que vamos a tratar, pero también un mayor conocimiento de la propia parcela y de en qué estado se encuentran nuestros cultivos en cada momento. Y en ese contexto, la nueva directiva que está ahora mismo en fase de consulta pública de uso sostenible de fitosanitario
Sí que va a obligar a la gestión integrada de plagas, que ya lo hacía la anterior, pero es mucho más clara al señalar que solo se van a poder utilizar métodos químicos en campo, es decir, solo se van a poder aplicar fungicidas, herbicidas o plaguicidas si hay un muestreo y se observa que tienes esa enfermedad o plaga, o cuando esté justificado por un sistema de ayuda a la toma de decisiones o por un asesor que indique que realmente ese tratamiento puede estar justificado. O sea que sí que viene toda una reglamentación que nos va a obligar a salir de lo que llamamos tratamientos a calendario siguiendo la fenología y nos lleva hacia tratamientos mucho más justificados, en el sentido de que tiene que haber una razón, ya sea la aparición de la enfermedad o un modelo epidemiológico que nos indique que hay un riesgo para poder decidir el dar un tratamiento. Y en ese contexto, a día de hoy, en cuanto a la digitalización en la agricultura, nos encontramos en una posición en la que, por un lado, tenemos acceso a una gran cantidad de datos. Aquí he puesto ejemplos de bases de datos con los que yo creo que todos trabajamos en cuanto a la recogida de datos climáticos, que ya pueden ser las estaciones climáticas que tiene la red SIAR para el regadío o las que tiene la EMET, o todo el universo de datos satelitales, que pues, a modo de ejemplo tenemos a Copérnico, que es una base pública de la Unión Europea. Tenemos mucha mayor capacidad de análisis de estos datos que nos están llegando, no solo a nivel de software, sino de toda una mejora en cuanto al análisis estadístico de estos datos y a la modelización de estos datos, pero seguimos teniendo un cuello de botella para el desarrollo de modelos que podamos integrar en estos sistemas de ayuda a la toma de decisiones, que es la generación de conocimiento como tal. Tenemos que tener muy claro que cuando damos soporte a los agricultores a través de modelos de ayuda a la toma de decisiones o sistemas de ayuda a la toma de decisiones, estos tienen que tener unos modelos que estén desarrollados sobre bases científicas sólidas, es decir, sobre el conocimiento científico que tenemos, por ejemplo, en las distintas plagas y enfermedades. Y la generación de este conocimiento sigue siendo el principal factor limitante a la hora de desarrollar los modelos. O sea que a día de hoy no es una cuestión de datos, no es una cuestión de análisis ni de software, ni de análisis estadístico, pero tenemos que seguir conociendo mejor, tanto en campo como en laboratorio, las plagas y enfermedades con las que estamos trabajando. En ese sentido, en Horta lo que hacemos es desarrollar modelos epidemiológicos e implementarlos dentro de estos sistemas. Para que entendáis un poco quiénes somos, Horta nació como una spin-off de la Universidad Católica del Sacro Cuore, que fue fundada en el año 2008 y el año pasado fue adquirida por BASF como parte de su estrategia de digitalización. La principal misión de esta empresa es valorizar y transferir la innovación que se realiza en la investigación, tanto en esta universidad como en el resto de centros de investigación, a la agricultura práctica. Y lo hacemos mediante el desarrollo de estos sistemas de ayuda a la toma de decisiones para diferentes cultivos. A día de hoy pues, hemos desarrollado DSS, que son sus siglas en inglés, para los principales cultivos mediterráneos, como pueden ser los cereales, la viña, el tomate, el olivo, el melón, la patata, el girasol, la soja y también las legumbres. A modo de resumen, pues bastante sintético, nosotros lo que hacemos es monitoreamos el ambiente y los cultivos, recogemos datos, ya os digo, tanto en campo como en laboratorio, analizamos esos datos de forma propia, es decir, nosotros desarrollamos nuestros propios análisis y también nuestros propios modelos a través de técnicas avanzadas y de sistemas expertos. Y son estos modelos que desarrollamos los que implementamos dentro de los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Ya os he dicho que las siglas son Decision Support System, son las siglas en inglés, y son sistemas que ayudan al manejo de los cultivos. ¿Cómo entendemos que tiene que funcionar un sistema de ayuda a la toma de decisiones? Pues estos sistemas se tienen que conectar a una estación climática que puede ser real o virtual o a datos satelitales, pero tienen que entrarle datos climáticos. Y aparte, los agricultores pueden introducir en el sistema el estado actual de las plantas, de las plagas o de las distintas enfermedades. También pueden recoger información del suelo a través de distintos sensores. Esta información entra en el sistema y los modelos que contiene y el conocimiento experto que contiene lo que producen son información en forma de alertas y soporte a la decisión. Pero como nosotros entendemos y se tiene que entender un sistema de ayuda a la toma de decisiones, la figura del técnico o del agricultor sigue siendo fundamental, ya que es esta persona la que
ve las alertas que le proveemos o la información que le proveemos y toma la mejor decisión posible en función de la logística de cada una de las parcelas y también de su propia capacidad de asumir riesgos, por ejemplo, o de tomar decisiones. O sea que con la información que le proveemos, el técnico toma una decisión que, si puede ser, por ejemplo, dar un tratamiento fitosanitario, esta información entra en el sistema y el sistema, digamos que se recalibra y tiene un flujo continuo de información, tanto del ambiente y de la planta como de las distintas operaciones culturales que va dando el agricultor. En ese sentido, nosotros dentro de BASF hemos creado lo que llamamos la marca Agrigenio, que va incorporando todos los distintos DSS que se han ido desarrollando en Horta. En este caso, proveemos los DSS desde una plataforma web, con lo cual se puede acceder en tiempo real a través de un usuario y una contraseña en cualquier momento y a la que podemos conectar un gran tipo de sensores, no solo de estaciones climáticas, sino también de otro tipo de sensórica. En el caso del tomate, pero también en general nuestros DSS intentan explicar o dar la información de la forma más simple posible, utilizando distintos iconos y colores que son autoexplicativos. Pues siempre trabajamos con colores rojos que indican un riesgo alto de aparición de las distintas plagas, enfermedades. El verde siempre indica un riesgo bajo. Además, formamos a los técnicos y asesoramos en el uso de estos DSS. Creemos que es fundamental acompañar a los técnicos y agricultores que los utilicen en el uso de los mismos para poder de alguna forma optimizar su uso, porque entiendan muy bien la información que le estamos dando, pero también porque todo el feedback que recibimos de ellos nos ayuda, por un lado, a evaluar los sistemas, pero también a mejorarlos, de forma que para DSS que ya llevamos mucho tiempo desarrollando, pues tenemos unas actividades casi de co-desarrollo con los agricultores, porque mejoramos las salidas gráficas en los casos en los que no entienden la información que le estamos dando, o porque incorporamos nuevas herramientas o funcionalidades al sistema que son requerimientos directos que nos llegan del sector. Y además, estos DSS siempre funcionan con distintos niveles de detalle, de forma que puedes acceder a la información de una forma muy simple o muy gráfica, o pulsando sobre estos iconos accedes a una información muchísimo más detallada que te ayuda a entender muy bien en qué estado se encuentra el cultivo en cada momento. En el caso, nosotros entendemos que los sistemas de ayuda a la toma de decisiones tienen que ser holísticos, en el sentido de que tienen que contener información que sea útil para los principales aspectos ligados al cultivo, y esta información cambia mucho de un cultivo a otro. Es verdad que en cultivos leñosos como puede ser la vid, los componentes de modelos de plagas y enfermedades son los que principalmente juegan un papel muy importante, mientras que en otros DSS como el del tomate, funcionalidades también agrícolas, agronómicas, tienen mucho peso. En el caso del DSS para tomate, contiene modelos que permiten estrategias de fertilización, de optimizar la fertilización y distribuir los nutrientes en base a distintas características, incluidos los estadios fenológicos. Contiene las bases de datos de productos fertilizantes. También tiene modelos de predicción del desarrollo fenológico del cultivo. Y esto, por un lado, permite las intervenciones en función del desarrollo de la planta, porque lo puedes ver a futuro, pero sobre todo es un modelo fundamental porque calibra el resto de modelos. Los modelos de enfermedades, de plagas, pero también de estreses, tienen que entender muy bien en qué momento fenológico se encuentra la planta para optimizar la información que están dando, y de alguna forma el algoritmo tiene que entender en qué momentos fenológicos se encuentra la planta en cada uno de los casos, con lo cual tenemos modelos de desarrollo fenológico que están calibrados para las principales variedades, en este caso de tomate de industria. Y tenemos un paquete muy grande de modelos para la protección del cultivo. En cuanto a enfermedades, está mildio, alternaria y bacteriosis causadas por xantomonas y pseudomonas. Y en el caso de plaga tenemos heliotis, araña roja, y este año terminamos la validación del modelo de tuta absoluta, que entrará el año que viene. Tenemos la base de datos de productos fitosanitarios, un modelo de eficacia fungicida, de forma que tú puedes predecir durante cuánto tiempo estás protegido con un tratamiento que has dado con un determinado producto comercial, y también una calculadora de aplicabilidad de herbicidas, el estrés hídrico y las recomendaciones de riego, índice de riesgo de la podredumbre apical, y en cuanto a la trazabilidad, que es un aspecto que
con la nueva normativa hemos visto que no va a parar. Tenemos el registro de operaciones culturales, que durante este año se convertirá en el cuaderno de campo digital, y por otro lado un sistema de monitoreo en campo que se pueda adaptar a regulaciones específicas de producción. Pues ya sea en el caso del tomate, tenemos regulaciones específicas como puede ser el tomate para la industria de, bueno, lo que llaman baby food, ¿no? de alimentación infantil, o regulaciones específicas de producción de distintas empresas de producción de alimentos o de distintos grupos grandes de supermercados, ¿no? Digamos. Un ejemplo de las salidas gráficas que tiene el DSS sería, por un lado, los datos climáticos, donde podemos observar los datos que registra la estación climática, pero también la previsión climática horaria para los próximos 7 días, de forma que los modelos que contiene el sistema te dan previsión de riesgo para los próximos 7 días en función de la previsión climática que hay a 7 días. Tenemos los modelos de fonología que, como he dicho, están calibrados para las principales variedades. Se pueden calibrar con datos de campo si en algún momento no coincide, y además se pueden, aquí tenéis un ejemplo de cómo van girando los modelos para los distintos estadios, y veis que hay dos curvas, una roja y otra azul. Esto es porque en un mismo campo, una cosa habitual en tomate de industria, tienen distintas variedades y podemos hacer un seguimiento de las distintas variedades dentro de una misma parcela. Además, tenemos los modelos de enfermedades. Aquí tenéis el ejemplo del modelo de alternar y de la información de detalle que damos, donde por un lado está el desarrollo del ciclo de vida del patógeno y damos el potencial infeccioso durante toda la campaña y cómo va aumentando, y cuando hay riesgo de infección, y una vez que se han producido esas infecciones, la incubación de los síntomas y cuándo deberían de aparecer esos síntomas en campo. Y además, estas áreas coloreadas se corresponden a la eficacia de los distintos fungicidas, aplicaciones comerciales que se han hecho de cualquier producto que esté registrado en la base de datos del Ministerio. Como veis, estas áreas que indican el tiempo en el que ese producto ha sido eficaz, pues cambian mucho en cuanto a la anchura, ligada por un lado al tipo de producto que se ha utilizado, pero también a las condiciones climáticas, de forma que si tú aplicas un mismo producto, pero 3 días o 2 días después de la aplicación tienes una lluvia muy fuerte, pues la eficacia de ese producto caerá muy rápido en el tiempo debido a esa lluvia. Aquí tenéis un ejemplo, por tanto, de una parcela comercial y de cuándo se han realizado los tratamientos. Podéis ver cómo estos tratamientos no están realizados en los momentos en los que hay índice de riesgo, pero tiene mucho que ver con lo que era el manejo antes de tener un DSS por parte del agricultor, de forma que veis que aquí tiene una primera época en la que tiene riesgos de infección, cuando acaban de aparecer esos síntomas que él observa en campo, es cuando comienza a dar los tratamientos, y por tanto tiene que dar tratamientos muy continuados porque tiene que de alguna forma intentar frenar esas infecciones que ya se han producido en campo. Si en cambio, utilizando el sistema, hubieran dado los tratamientos en los momentos en los que hay riesgo de infección y no cuando aparecen los síntomas, probablemente hubiera podido controlar estas infecciones y hubiera podido reducir el número de tratamientos que se dan en campo. Y esto es un ejemplo clave de cómo un DSS te puede ayudar a reducir el número de tratamientos, ya que te indica los momentos en los que hay riesgo de infección, de alguna forma das tratamientos anteriores a la aparición de los síntomas y no los das a ciegas, sino que los das ligados a información de riesgo, y son esos tratamientos justificados los que te van a permitir, por un lado, tener una justificación dentro del cuaderno de campo digital, pero también llegar a una reducción en el número de tratamientos, ya que mantendrás siempre el inóculo muy bajo y los síntomas de enfermedad pues también muy bajos. También tenemos índices sintéticos de plagas que pueden estar asociados a la presión de la enfermedad, pero también a la fenología de las distintas plagas, de forma que vamos prediciendo cómo se van dando las distintas generaciones y los distintos estadios dentro de estas generaciones. Una recomendación de herbicidas, de forma que cuando tú indicas al sistema qué malas hierbas tienes en tu parcela, él digamos que te ordena los herbicidas de aquellos que tienen... Tus malas hierbas tienen una mayor sensibilidad a aquellos que son más resistentes, y conforme los vas eligiendo te va optimizando la mezcla en cuanto a miscibilidad entre estos productos, de forma que es una aplicación que también es muy útil a la hora de decidir qué herbicidas utilizar.
Tenemos la calculadora de déficit hídrico, funciona con las entradas que serían las lluvias y el riego y la salida sería la evapotranspiración. Esta calculadora está muy ligada a las características físico-químicas del suelo, que las preguntamos a la hora de crear la parcela dentro del sistema, y también a las condiciones climáticas que ha habido en los últimos 2 años, de forma que podemos predecir un poco cómo venía el contenido hídrico en el suelo, siempre utilizando estaciones climáticas, y a partir de ahí cómo los riegos pueden ir ayudando a mantener el contenido hídrico dentro de un determinado estadio. También damos recomendaciones de fertilización que se calibran con las distintas variedades, con las características del suelo, con los cultivos precedentes que haya habido y también con la posible fertilización orgánica que se esté aplicando, y es una calculadora de fertilización que creo que el uso de este tipo de aplicaciones tiene un gran futuro, ya que vamos a tener que hacer una fertilización mucho más racional, basándose en el conocimiento que tenemos de las necesidades que tiene el cultivo en cada momento y ajustando mucho la fertilización, y este tipo de plataformas pues ayudan a tener una justificación de los tratamientos fertilizantes que se van dando en campo. La base de datos de productos fitosanitarios y un modelo de aplicabilidad que te indica si es recomendable dar el tratamiento o no por problemas que pueda haber de deriva o de lavado de los productos por lluvia. Y finalmente el monitoreo en campo y el registro de operaciones culturales, que es lo que pues nos llevará a tener un cuaderno de campo digital. Y quería lanzar como última diapositiva la plataforma que tenemos para sostenibilidad, se llama YouSustain, es una calculadora de sostenibilidad de la producción agrícola. A través de la información que se introduce de la parcela en la que se está trabajando y de todo el registro de operaciones culturales que se van haciendo en la parcela, podemos calcular pues, los principales índices asociados a la huella climática, tanto para la salud como para el aire, el agua y la biodiversidad. Y es otro aspecto que yo creo que en el futuro vamos a tener que tener una mayor trazabilidad, un poco de cómo son las acciones que estamos realizando en campo, qué impacto tienen y cómo podemos mitigarla. Y todo esto, digamos, que se contempla dentro de la plataforma YouSustain. Y nada, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya resultado interesante. Como os ha comentado Carlos, dejamos las preguntas para el final de las presentaciones y encantada de resolver cualquier duda o comentario que tengáis. Gracias a ti, Elisa. La verdad es que muy interesante. Ya te había oído en otros casos y hoy no has dejado de sorprenderme con la exposición que has hecho. Vamos a dar paso a Carlos Campillo, que es investigador del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, conocido como CITICEX. Él forma parte del grupo de riego y de fertilización. El tema que va a abordar es el de riego y fertilización, sensorización en horticultura al aire libre. Me consta que es un apasionado de la aplicación de las nuevas tecnologías y de su aplicación en agricultura. También hay que decir que es presidente del grupo de trabajo de fertilización de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, y también me consta que está trabajando a fondo para el próximo Congreso Nacional de la SEC, que tendrá lugar durante la primera semana de junio en Mérida. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Cajamar por la invitación y por la fantástica plataforma tierra que tienen, y que la verdad es que para todos, desde cualquier tipo de conocimiento, pues disfrutamos de ella. Yo el primero que accedo a muchísimos de los seminarios que dais de alta calidad, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poco de la sensorización, pero un poco la sensorización en riego y fertilización. Veréis a lo largo de la charla que un poco está muy relacionado con la toma de decisiones y con la parte que ha hablado Elisa anteriormente. Yo vengo del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnología de Extremadura. Es el centro de investigación regional de fondos públicos, o sea, es de la Junta de Extremadura, es público, y nuestro objetivo principal es servir de apoyo al desarrollo empresarial en la incorporación de I+D y en desarrollar por todo lo que es nuevos conocimientos para integrarlo en este sector empresarial, que son principalmente agricultores, los técnicos, etcétera, ¿no? En la empresa. Para nosotros es muy importante esa transferencia,
y formamos, CICITEF formamos 4 centros, el Centro de Agricultura de Montaña, que está en el norte, que se dedica sobre todo a cultivos de montaña, de regadío de montaña, la orden donde pertenezco yo, que son un poco de todo los cultivos, y luego un instituto del corcho y un instituto agroalimentario. Yo pertenezco al grupo de agronomía de cultivos leñosos y hortícolas y trabajamos principalmente en temas de determinación de necesidades de agua y fertilización en los cultivos, todo el tema de estrategias de riego deficitario y ajustar las necesidades a los cultivos, todo el tema de detección temprana de déficit de agua y fertilizante, nutrición, desarrollo de estado hídrico y el uso de modelos para la gestión de riego y fertilización, sobre todo utilizando técnicas de agricultura de precisión que permiten pues, adaptar los momentos adecuados del cultivo e identificar cuáles son las aplicaciones que se deben hacer en cada momento. Yo lidero el grupo dentro de ese grupo del área de agronomía, lidero el de tecnología para sostenibilidad y bueno, estamos en un grupo de profesionales. Tenéis ahí un enlace QR para la página web donde ponemos mucha información acerca de los proyectos que estamos desarrollando y bueno, y ahí trabajamos en monitorización de cultivo, automatizaciones de riego, sensores, etcétera. Bueno, para empezar un poco con la charla, siempre me gusta decir que el primer Decision Support System o el primer sistema de toma de decisión es el propio agricultor, ¿no? El propio agricultor siempre ha tenido que ser una persona que tiene que tomar una gran cantidad de decisiones a lo largo del día, ¿no? Del propio día, es decir, qué tiempo va a hacer, cuánto voy a tener que aplicar y todas esas aplicaciones y todas esas decisiones que tome van a ser fundamentales a la hora de obtener una rentabilidad. Es decir, una mala decisión en un determinado momento no hay una vuelta atrás, sino que conllevará a seguramente una pérdida de productividad, rentabilidad y tendremos menos producción, ¿no? Con lo cual hay que tener muy en cuenta que nuestro trabajo tiene que ser ayudar a ese tomador de decisiones a que esas decisiones las haga de una forma muy rápida, con el tiempo que tiene, el tiempo disponible es muy pequeño por parte de un agricultor y que todas las aplicaciones que desarrollemos siempre estén relacionadas con que sean muy orientadas a que el poco tiempo que tiene el agricultor, seguramente como yo digo el tiempo de un café, ese sea el momento en el que pueda tomar las decisiones que va a tomar durante todo el día, ¿no? Al final ese es el cambio de la transformación digital que se está llevando. Nosotros tenemos que acompañar al agricultor en la transformación digital, convirtiendo en un agricultor tradicional en el cual el rol suyo principalmente era el conocimiento, el amplio conocimiento que tenía de su parcela, a una agricultura moderna donde hay que ser mucho más eficiente, ajustar mucho más los inputs, producir más en una superficie menor y con todo eso encima, con todas las reglamentaciones que vienen, ¿no? Para eso debemos utilizar tecnología, porque la tecnología lo que va a ayudar es a la rapidez en la toma de decisiones. Pero, muy importante, esa tecnología tiene que ser muy clara para qué se va a utilizar, cómo se va a utilizar y qué tecnología vamos a utilizar. Si ponemos un ejemplo de lo que sería un riego eficiente, el agricultor hoy en día, o con su experiencia, hacía lo que se podía decir un riego teórico, ¿no? Es decir, tenía los datos de su suelo, conocía su cultivo, su sistema de riego, y bueno, y con información que tenía de datos, pues podría un poco con los datos meteorológicos, como ELISA, el desarrollo del cultivo, pues podría hacer un riego teórico. Pero ahora, si lo que necesitamos es un manejo eficiente del riego y muy ajustado a las necesidades de cada momento, cada día, cada temperatura o cada momento que tenga el cultivo, necesitamos apoyarnos con algo que nos diga, igual que un médico no nos mira y dice, bueno, pues tendrán no sé qué, habrá muchos médicos que lo sepan hacer, pero nos ocultan, nos miden, nos hacen algunas pruebas, pues precisamente eso hay que intentar adaptar a la agricultura. Al final necesitamos algo que mida para decirnos y nos ayude un poco a tomar esa decisión. No nos va a tomar la decisión por nosotros, sino que nos va a ayudar a tomar la decisión. Para ello está toda la parte de sensores y de inteligencia artificial que va a permitir adaptar esos datos de un sensor que nos está dando una cosa determinada y nos dé en lo que sea al final un resultado final que sea tienes que regar más, tienes que regar menos, cuánto vas a regar, ¿no? Al final nosotros con el IoT, que es la sensorización, va a ir a un sistema de adquisición de un gran volumen de datos
ese gran volumen de datos, que ya lo tiene el agricultor, porque el agricultor mide si la planta está bien o está mal, si riego, no sé cuánto, todo eso va a servir para que en una especie de batidora, que es la inteligencia artificial, la va a mezclar bien, la va a adaptar a las decisiones y algoritmos que nosotros vamos a implementarle, y va a darle una información clara y sencilla. Muy importante, clara y sencilla. Si hacemos un ejemplo de lo que sería un ejemplo de este tipo de modelo en lo que sería, por ejemplo, un riego automatizado, necesitaríamos una red de sensores que adquiriese los datos. Sin datos es imposible tomar decisiones. Una comunicación de esos datos a un sitio donde cojamos todos los datos, los procesemos y al final mandemos esa información a software donde nos permita la automatización y el control por parte del agricultor. Y para eso necesitamos todo el tema de elementos de Machine Learning, Decision Support System, o sea, modelos de toma de decisiones, etcétera, como ha comentado Elisa. Lo importante es, si nosotros lo que queremos, la ventaja principal de la digitalización es responder a preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuál es la mejor decisión? Y para eso, y para acceder a esa información, lo único que necesitamos principalmente son datos. Si no hay datos, en la agricultura 3.0, 4.0, como queramos estar en las distintas momentos, no sirve para nada. Por ejemplo, hemos hablado mucho de los agricultores con el cuaderno digital. El cuaderno digital ya tenemos que tenerlo hace mucho tiempo, porque lo importante y lo que nos va a permitir crecer y cada vez conocer más cosas de nuestro cultivo va a ser toda esa información digital que vamos a captar. Si no captamos esa información digital, pues no sabemos si el año pasado hubo una plaga en una parte determinada de mi zona de mi cultivo. Oye, ¿por qué pasó eso? Entonces yo puedo analizar. Si esos datos no los incorporo a un sistema digital, pues es muy difícil actualizar esa información, ¿no? Y es muy importante, ¿por qué los datos? Porque los datos hay que considerar que podemos adquirirlos en la propia parcela, pero también hay una infinidad de datos, de fuentes de datos abiertas, que en muchas ocasiones con esos datos, si yo quiero iniciarme en la digitalización o desarrollar un modelo determinado, ya con mucha información que existe disponible. Antes Elisa ha hablado de la red de asesoramiento arreglante, etcétera. Por ejemplo, ahora todos los datos del SISPAS se pueden descargar y podemos saber qué cultivos hay en nuestra zona, qué necesidad van teniendo, imágenes de satélite Copérnicus, que luego hablará mi compañero. Pues de eso son informaciones que tenemos muy disponibles para nosotros, con lo cual hay mucha información que podemos montar simplemente con datos sin gastar un duro. Si lo que queremos es obtener datos, porque necesitamos obtener datos, vamos a tener tres fuentes de datos. Redes estáticas, que son sensores que vamos a tomar en el cultivo o, o para el suelo o para determinar circunstancias, diferentes circunstancias. No voy a hablar ahora porque si no necesitaría mucho más tiempo, pero bueno, hay de muchos tipos. Hay los de percepción próxima, que al final son sensores que nos permiten con plataformas móviles hacer una gran toma masiva de datos, y la teledetección, que son todo el tema de satélites, drones y aviones, ¿no? Todo ello está muy integrado, es decir, son como distintos niveles de percepción de la información. No es ni una mejor que otra, todas son complementarias, es decir, nosotros hacemos mucha más precisión a la hora de tomar, por ejemplo, un dato muy puntual en nuestra parcela, pero es un dato muy puntual. Si luego queremos extrapolarlo a toda nuestra superficie, pues tenemos que trabajar con sensores de plataforma móvil, o si no, irnos a teledetección. Pero es muy importante ajustar eso, porque dentro de la propia teledetección tenemos imágenes de satélite, que son gratuitas, por ejemplo, y de dron. Evidentemente, dependiendo de lo fino que queramos hacer, si queremos hacer un tratamiento de fertilización dirigido, pues tendremos que utilizar máxima. Pero si queremos, por ejemplo, gestionar un sector entero de cómo estamos haciéndolo, como aquí en el caso de la imagen de satélite, si comparáis la imagen de dron en la misma parcela y en la de satélite, pues la información es muy similar. Es decir, esta zona que se ve de color naranja, se ve en el dron también de color naranja, que es menor desarrollo de cultivo, y está en la zona más desarrollo de cultivo, con lo cual hay que ver para qué queremos la información de cada uno de los momentos. Al final lo que queremos es combinar técnicas, es decir, yo puedo medir en el campo, ajustarlo con imágenes de satélite para seleccionar cuáles son los puntos donde debemos tomar esas decisiones y evaluar, por ejemplo, cómo se están provocando lo que estoy aplicando en las diferentes zonas de nuestra parcela, con lo cual puedo adaptar mi riego
o mi toma de decisiones de, bueno, voy a ver cómo está mi cultivo. Pues yo en vez de ir y elegir puntos al azar, pues seguramente con este tipo de técnica nosotros lo utilizamos para ir a los puntos determinados y tomar las decisiones, ¿no? Al final, por ejemplo, en un proyecto que desarrollamos con la empresa Pronat, para tomate, pues evidentemente nosotros queríamos determinar distintas dosis de agua en tomate, pues inicialmente hicimos un mapeo de suelo. Ese mapeo de suelo nos permitió identificar las zonas texturales distintas en la parcela, con lo cual yo no tenía sentido que si quería hacer un riego deficitario, pues no me interesaba nada poner el riego deficitario en la zona arcillosa, ¿no? Porque iba a tener más dificultad de provocarle un estrés, ¿no? Entonces coloqué mi estrategia de riego deficitario en una zona arenosa. Entonces eso me puede ayudar mucho a establecer, incluso como tengo el histórico de imágenes de satélite, puedo evaluar cómo esa parcela se ha ido desarrollando e identificar cuáles son las zonas más productivas y menos productivas, incluso antes de cosecharlas, ¿no? Como se puede ver aquí en el mapa que hicimos en una parcela de Conesa, ¿no? Donde previamente, analizando las distintas zonas que iba a tener con imágenes de satélite históricas, pues bueno, identificamos la zona A, la zona B y la zona C, que eran zonas muy diferentes. También antes ha comentado Elisa el tema de conocer muy bien la fenología del cultivo. Eso es muy importante. Nosotros, de hecho, con un encargo que nos hizo la Consejería de Agricultura para el tema de agroseguro, pues estuvimos viendo cómo identificar el momento fenológico más problemático para el tomate de industria a la hora de las olas de calor. Entonces, gracias sin tener que saber la fenología, sino gracias a las curvas y al movimiento de las curvas satelitales que teníamos de años normales y ese año, pues pudimos identificar si ese año el cultivo se encontraba en un momento que nosotros considerábamos que era el peligroso, ¿no? Entonces adaptamos, si en las parcelas, por ejemplo, que estaban bien, que no se estaban en ese momento, en un momento malo, pues no tuvieron pérdida de producción. En cambio, por ejemplo, esta no tuvo pérdida tampoco porque se encontraba en un momento fenológico muy distinto al que podía encontrarse, ¿no? Pero todo ello es muy importante, lo que hemos dicho, podemos medir todo lo que queramos, pero si al final al agricultor le mostramos millones de gráficas y que él tenga que interpretar esos datos, no estoy diciendo que le demos la información ya mascada y que él simplemente sea un autómata y ejecute las indicaciones, que lo hagamos, no, sino que sea la información lo más fácil posible para que él vaya interpretándola y pueda aprender. Para ello tenemos todo el tema de modelos de toma de decisión, ¿no? que nos permite adaptar toda esa información que incluso algunas veces puede ser hasta contradictoria, darle distintos pesos en la toma de decisiones y ayudar al agricultor. Aquí hemos hecho muchos trabajos con este tema. Voy a presentar algunos. Por ejemplo, este proyecto hicimos con la empresa Greenfield. Lo que hicimos fue utilizar mapeos de suelo en las parcelas para orientar la fertilización y el riego a las distintas zonas de cada una de las partes de la parcela, ¿no? Dividíamos en varios tipos y en función de los tipos hacíamos una previsión de riego y fertilización diferente en cada zona del cultivo. Por ejemplo, este que fue no está muy relacionado porque es en girasol, pero es un poco también está muy relacionado con las cosas que estamos haciendo, ¿no? Identificar con imágenes de satélite la zona, cómo se iba desarrollando el cultivo, incluso adaptar cuál era el momento del inicio del riego en el girasol. También ahora hemos trabajado mucho tiempo en un proyecto que también participaba en este proyecto Cajamar, y el proyecto consistía en trabajar en riego automatizado. Principalmente lo hicimos en cultivos leñosos, pero ahora nos acaban de aprobar uno que vamos a empezar con el cultivo del tomate. Es decir, vamos a trabajar en la automatización directa del riego, es decir, el riego a la demanda, o sea, el cultivo va a demandar el agua que necesita y se va a regar a partir de un ajuste de un balance hídrico y sensores en campo. En frutales han funcionado muy bien. Estos son datos que obtuvimos en frutal, pues casi el sistema lo que quería era imitar al técnico, pero ayudar en determinadas circunstancias en el que, por ejemplo, quería aplicar riego deficitario. Y entonces, pues ayudó bastante al técnico a la hora de aplicar el riego, ¿no? Luego estamos también en otro proyecto de automatización de riego y de riego a la demanda. Esto es un proyecto LIFE, se llama LIFE 4 Doñana, y aquí es sobre todo intentar llevar ese modelo de asesoramiento y de riego a la demanda, llevarlo al cultivo de la fresa.
De tal forma que lo que intenta el modelo es establecer una serie de zonas dentro del cultivo, en el cual estación adicional y estación principal, en el cual obtiene datos de un modelo de cultivo, los compara con los datos que se están obteniendo con los sensores, y a partir de esto, de organizar un sistema de vigilancia y de límites establecidos, pues va provocando que se hagan más pulsos o menos pulsos de riego. Pero claro, evidentemente, muchas veces nos pasa con estos tipos de tecnología. Si no tenemos herramientas como la que hemos comentado antes de un mapeo de suelo o algún sensor que de alguna forma masivamente nos pueda ver la variabilidad espacial que tenemos en nuestro propio cultivo, es imposible. Es decir, en ese sentido nosotros nos apoyamos mucho o bien con mapeos de suelo o con tecnología satelital, con plataformas como Aurabank, que colaboramos con ellos en este proyecto, pues nos permita identificar cuáles son los puntos donde debemos hacer la monitorización, porque por ejemplo aquí, si yo monitorizo esta parte de la fresa o monitorizo esta parte, se puede comportar muy diferente el cultivo, con lo cual debemos un poco identificar cuál es la parte que nos interesa controlar o cuál es nuestra toma de decisiones a lo largo. Eso no es fácil porque no hay una receta clara, depende un poco de cuál sea nuestro objetivo productivo. También hemos trabajado en la parte de modelos de fertilización. En este caso acabamos de terminar un proyecto que es un modelo en el cual trabajamos tanto en invernadero, que esta parte la ha hecho la Universidad de Almería, y la parte de aire libre, que trabajamos con el desarrollo de este modelo de toma de decisiones de fertilización en cultivos hortícolas. Y ahora, por ejemplo, empezamos una prueba de concepto de este modelo, que es una ayuda que da el Ministerio cuando ya has terminado un proyecto, para darle un poco de impulso de transferencia, ¿no? El modelo lo que permite es seleccionar invernadero o aire libre, y tienes unos modelos diferentes en función del cultivo que es. Te permite añadir pues, una serie de información sobre el cultivo. Está modelizado para estos cultivos y te permite obtener también información agrometeorológica de las distintas estaciones de la red SIAR. En final, lo que hace es, tú indicas y te modeliza lo que sería tu cultivo, ¿no? Si cada vez que lo vas corriendo, va actualizando los datos. Primero lo hace con un histórico y luego te va ajustando según los datos que va obteniendo de las estaciones agrometeorológicas. Por ejemplo, da información meteorológica, evidentemente, y luego tiene una serie de algoritmos que te permiten calcular tanto la materia seca, la evapotranspiración, como la extracción de nutrientes en función del cultivo. Con lo cual también te permite conocer un poco, de alguna forma, se le puede añadir sensores o te puede modelizar de alguna forma cuál es el contenido de agua en el suelo según las aplicaciones de agua que estás haciendo y el contenido de nitrógeno. Al final, bueno, pues te da una información del riego que debes aplicar y te va identificando estas gráficas. Se pueden exportar o se puede exportar también la Excel y revisar la información. Y también te permite, también tiene un pequeño módulo de huella de carbono, de análisis de ciclo de vida, que te permite también tener esa información del modelo. Tenéis aquí la página web donde se puede acceder al modelo, y también hay una app de cada uno de ellos, de aire libre y de invernadero, que podéis descargarlo y utilizarla. Ahora, una de las partes importantes es esa transferencia, ¿no? Esa transferencia de buenas prácticas que hay que demostrar a los agricultores. Es decir, para ello hemos iniciado un proyecto con la Consejería de Agricultura, se llama REFES, que nos permite ver esas tecnologías y hacer prácticas en agricultores que les llamamos modelos o agricultores espejo, que puedan servir de alguna forma para ayudar a la transferencia de estas tecnologías. Nos centramos en dos tipos, el agricultor y también en comunidades regantes, porque pensamos que las comunidades regantes son donde realmente van a ser los gestores de ese agua, ¿no? de que tienen que tomar cada vez más parte en esa gestión, y para ello vamos a utilizar sistemas de información geográfica, distintas informaciones que podemos obtener de vía pública como sensores instaladas, para decidir cuáles son las dotaciones que tiene que tener cada parcela o cada zona de la comunidad de regantes. Por ejemplo, obtendremos información
a partir de los cultivos. Las firmas espectrales nos ayudarán a obtener el vigor vegetativo, la evapotranspiración acumulada con los desarrollos que han hecho el personal del IRTA y del CSIS en CENET, que es la combinación de imágenes Sentinel-3 y Sentinel-2 para evapotranspiración. Y bueno, al final lo que se le va a dar a la comunidad es una determinación de los cálculos de necesidades que tienen cada una parcela y por zonas pues unos consumos que están produciéndose, y el técnico podrá seleccionar los octómetros cúbicos que quiere para su eso y se hará una repartición en función de los momentos fenológicos que tenga cada cultivo en cada momento. Si está el tomate en plena floración y un frutal en periodo post cosecha, pues se podrá recortar. El modelo entenderá que se puede recortar el agua al frutal y no recortar al tomate. Y por último, también decir que ahora estamos también en esto con las comunidades regantes trabajando en sensorización y estamos intentando integrar el sistema LoRa, que permite de una forma muy sencilla y muy barata obtener datos en campo, y que pensamos que al ser una tecnología colaborativa, pues el instalar antenas en comunidades regantes pues va a ayudar mucho a la digitalización en general de todos los agricultores, beneficiándose en ese acceso de datos. Es decir, lo que tenemos que intentar es que los datos sean lo más fácil de tomar, lo más barato posible de tomar, para que se tomen. Si son muy caros de tomar, no vamos a tener datos, con lo cual no vamos a poder trabajar en desarrollo ni decisión, o sea, sin modelos de decisión ni nada, ¿no? Y ya solo quiero terminar con los 3 pecados que llamo yo de la tecnología, que hay que tener en cuenta para no caer en ellos. Primero, la sobreinformación. La sobreinformación puede producir un bloqueo, es decir, por tener mucha información no significa que vamos a hacer mejor las cosas. Hay que seleccionar muy bien la información que queremos, y es mejor tener poca información, pero información muy concreta y que me ayude a tomar las decisiones. Por supuesto que la tecnología tiene que ser gradual, es decir, la eficiencia es proporcional al coste y al conocimiento, con lo cual esto es como una escalera. Primero hay que intentar obtener información de fuentes fáciles y sencillas, y posteriormente irnos a sensores altos. No tiene ningún sentido que la gente esté hablando de drones y de satélites sin tener un contador en una parcela. Eso sería un error. Y por supuesto, la tecnología hay que conocerla, y para eso están los centros de investigación, las empresas que se dedican a la I+D. Conocemos la tecnología, sabemos en qué momento. Esto es una curva Gartner que lo que muestra es el grado de madurez de la tecnología. Sabemos si la tecnología está en un punto maduro o no, o si ya ha pasado una zona que está en un proceso de desilusión, y que esa información que nos va a proporcionar, os vamos a gastar el dinero en un sensor o en una tecnología que ya está en desuso. Para ello, abogamos por la solución, está claro: la información, la formación y la transferencia. Con eso podemos conseguir nosotros, en este grupo operativo que trabajamos simplemente en agricultura de precisión, creamos una serie, un autodiagnóstico para saber en qué nivel estaba de esa escalera el agricultor, y se le iba adaptando una serie de fichas tecnológicas, que podéis verla ahí en la página web, en cada una de las tecnologías. Solo se mostraba la tecnología que estaba indicada para ese nivel tecnológico del agricultor. También tenemos cursos de formación. Este curso de formación hemos participado en el proyecto LIFE 4 Doñana, hemos trabajado en los distintos módulos y 3 niveles formativos. Os recomiendo que os inscribáis, es muy interesante, y hay 3 niveles, un básico, intermedio y avanzado, y espero que lo aprovechéis. Y nada, muchísimas gracias. Lo importante es que la tecnología la utilicemos lo máximo posible y que esté adaptada a las necesidades que tiene cada usuario. Muy bien, Carlos. Pues muchas gracias por tu exposición, muy densa, muy interesante toda ella. Veremos si luego surgen preguntas, seguro. En tercer lugar, vamos a abordar algunas cosas que tú ya has comentado, pero de manera un poco más general hablaremos del papel que tiene las imágenes en horticultura de precisión. Para eso hemos invitado de la empresa Novagric a Juan José Vázquez Manzano, que él es responsable de agrobusiness y agricultura digital en Novagric. Es diplomado en Ciencias Empresariales por la UNED, es máster en Dirección de Recursos Humanos y Organizaciones por la Universidad de Granada. Así que, Juan José, quedamos en tus manos. Venga. Bueno, muchísimas gracias por
por invitarme y bueno, muchas gracias a los compañeros que han intervenido antes que yo, porque bueno, yo poco más voy a apartar de lo que ya han comentado ellos, así que bueno, vamos a intentar hacer un poco ameno y explicaros quiénes somos nosotros y un poco qué estamos haciendo en el mundo de hacer una aproximación hacia dónde va el sector agrícola en base a las imágenes. Bueno, por hacer una breve introducción de quién es Novagrid, bueno, como veis nosotros, y además en esta foto lo refleja bien, nosotros somos una empresa eminentemente tecnológica. Nosotros estamos muy vinculados al riego, a la construcción de invernaderos y a todo lo que tenga que ver con tecnología para cultivar. Y bueno, cuando nos llamaron, nos llamó Carlos y nos pidió que interviniésemos, pues realmente nosotros pensamos, vale, toda la parte tecnológica la controlamos bastante bien y todo lo que es imágenes y teledetección en cultivo al aire libre es algo que nosotros como empresa no somos un centro de investigación, somos una empresa mercantil, con lo cual nos debemos a nuestro cliente. Hemos incorporado como una serie de servicios adicionales que aporten valor, sobre todo a ese sistema de apoyo a la toma de decisiones que deben tomar. Yo personalmente, durante muchos años he trabajado en agricultura de precisión, soy miembro de ISPA y una de las cosas que nosotros hemos ido viendo que el desarrollo de la tecnología de imágenes pues nos está ayudando a crecer y a poder aportar mucho valor dentro de la agricultura, pero sobre todo en otro campo. Yo voy a dividir la presentación en dos líneas. Por un lado vamos a hablar un poco de la teledetección. Vamos a pasar muy rápido porque ya lo conocéis muchos de los que estáis aquí porque se hacen infinidad de cursos sobre teledetección y nosotros estamos muy centrados en la utilización de imágenes para aplicarlo a tecnología, en este caso pues a robótica. ¿De acuerdo? Por un lado, bueno, la teledetección, como su propio nombre indica, es el proceso de detectar y monitorizar las características físico-químicas de una superficie, pues midiendo a distancia la radiación que refleja o que emite esa superficie. Esa es la definición básica. La teledetección tradicional comenzó más o menos en los años 80 y como sabéis, pues, bueno, consistía en incorporar sensores, en este caso aviones tripulados, y sobre todo hacer una observación de la Tierra y un seguimiento de los cultivos a escala global. Pero su uso estaba muy limitado porque al final no era preciso o cada píxel que reflejaba era demasiado grande. Y en los últimos 10 años lo que hemos estado viendo nosotros es que se ha experimentado un desarrollo que ha ido de la mano de la miniaturización y de la reducción de los costes de los sensores que nos permiten pues, utilizar no solo drones, sino también cámaras de tipo hiperespectral, multiespectral, cámaras térmicas que se pueden acoplar en barreras. Entonces, básicamente, la teledetección ahora mismo sigue 3 parámetros. Teledetección vía satélite, los sistemas aeroportados o lo que están directamente en campo. La lógica o la manera de trabajar es muy simple. La luz se refleja en las plantas, esa luz la capta el satélite, la trata un software de gestión y lógicamente la representa. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en la incorporación de lo que sería el sistema de Deep Learning para ese tratamiento de imágenes y poder extrapolar esa información o esas cantidades de información que pueden darnos las cámaras o los sistemas satelitales, transformarlo y poder sacar correlaciones que nos ayuden incluso a establecer modelos predictivos. Como comentaba antes, compañero Carlos, básicamente Copérnico ahora mismo es casi que el punto de donde todos los que estamos metidos, todos los que estamos trabajando dentro de lo que es teledetección, estamos acudiendo. Hay una gran red de satélites, quizás Sentinel y Landsat son los más conocidos, pero sobre todo, bueno, pues la gente que está ahí asistiendo hoy a esta presentación, podéis entrar dentro de lo que sería la web de Copérnico y acceder a las imágenes. Se registran, hay muchos recursos gratuitos que se pueden ir utilizando. Por entrar en una parte un poco más compleja a nivel de uso de la herramienta,
bueno, podemos decir que la parte visible o la parte visible de todos los espectros de la agricultura de precisión se divide en lo que vamos a trabajar con el infrarrojo cercano, lo que vamos a trabajar con el infrarrojo medio y sobre todo sistemas térmicos o bandas de microondas que son mucho más complejas, a lo mejor para poder detectar o para poder salvar barreras que te puede dar un satélite, como pueden ser las nubes, el poder trabajar en días nublados. Pero básicamente nosotros nos estamos centrando sobre todo en utilizar variables de espectro infrarrojo. El sistema, lo que son básicamente los parámetros físicos o biofísicos que nosotros estamos trabajando dentro de lo que son la teledetección, están muy vinculados a los distintos tipos de desarrollos que nosotros queramos ir emprendiendo en lo que serían nuestros propios agricultores. Nosotros, en función de lo que el agricultor nos demanda, pues nosotros estamos montando proyectos basados en, oye, pues vamos a coger y vamos a determinar qué tipo de cultivo vamos a establecer por parcela. Vamos a establecer a lo mejor parámetros donde vamos a trabajar sobre parámetros del suelo, físicos del suelo, para poder tomar decisiones. Como he dicho anteriormente, nosotros nos dedicamos a la instalación de riego y las imágenes satelitales en muchos casos nos permiten, pues, conocer los parámetros físicos del suelo para poder determinar si vamos a hacer más o menos sectores de riego, si vamos a utilizar un gotero de mayor o menor caudal, o incluso tomar decisiones de los marcos de plantación en función de la capacidad que va a tener ese suelo para poder absorber el agua. Uno de los aspectos que los cuales nosotros nos hemos centrado, como hemos dicho antes, necesitamos acometer el desarrollo de imágenes para poder aplicarlas dentro de lo que son el mundo de la robótica, que vamos a ver ahora, y hemos estado empezando a trabajar con sistemas de imágenes multiespectrales y en algunos casos hiperespectrales. Al final es una cuestión económica, y lo que son los sistemas hiperespectrales pues son cámaras que son carísimas. La alternativa a las metodologías tradicionales, que como he dicho consiste en utilizar sensores hiperespectrales y térmicos con una resolución espacial suficiente para poder distinguir las copas de los árboles o incluso plantas individuales, a bordo de satélites pues son básicamente imposibles, y eso es lo que nos lleva a utilizar en este caso pues sistemas de drones que nos permiten no solo la detección temprana de enfermedades, sino también tener una imagen periódica muy, muy precisa, con mucha resolución de cultivos, sobre todo en hortícolas, que tiene un volumen foliar por a lo mejor un poquito más pequeño. La principal desventaja para acometer este tipo de trabajo es pues una desventaja de normativa. Al final tú no puedes volar un dron donde te dé la gana, pero bueno, básicamente al final se está consiguiendo que los drones pues sean más pequeños, más rápidos y más autónomos, con lo cual pues se puede trabajar en determinadas zonas con un mayor volumen de precisión. En el caso de superficies, fincas en las que nos estamos encontrando, pero ya estamos hablando de fincas de leñosos, pues aquí hemos empezado a trabajar con el sistema de aviones tripulados. Entonces, pues tienes que hacer un vuelo de una finca que son miles de hectáreas, no en España, pero sí en Argentina, y encontramos con fincas que a lo mejor tienen 10, 12, 13.000 hectáreas, pues ahí, lógicamente, pues con un dron sería muy difícil poder acometerlo. Como decíamos, los nuevos sensores hiperespectrales de alta resolución tienen anchos de banda inferiores al nanómetro y nos permiten obtener información con más de 250 bandas espectrales en la región visible y la visión y en la región del infrarrojo, aumentando potencialmente las aplicaciones en teledetección. En concreto, con estos sensores pues, permitimos cuantificar también la emisión de la fluorescencia, que lo tenía aquí, clorofílica, debido a que esa precisión que te permite una cámara hiperespectral te permite detectar la pequeña contribución de la fluorescencia emitida por la planta a partir de la radiación que le llega, con lo cual pues, al final determinar factores de fotosíntesis pues, lo puede determinar básicamente con ese tipo de cámara. Uno de los usos, esto no lo hemos hecho nosotros, pero son uno de los usos que a mí personalmente me gustó muchísimo cuando empecé a aproximarme a este campo y la gente de nuestra de I+D empezó a trabajar en él, fue el trabajo que estuvo haciendo el CSIC
concretamente creo que fue en Italia, donde hicieron un gran estudio para detectar de manera precoz la sintomatología de la Xylella fastidiosa. Entonces, bueno, mediante utilización de cámaras hiperespectrales y cámaras térmicas colocadas en aviones, pues evaluaron aproximadamente unos 7.000 olivos durante 2 años en la zona sur de Italia, y esto, bueno, pues permitió obtener una fiabilidad, creo que fue cercana al 80% en la detección de potencial de la Xylella fastidiosa. Otro uso que nosotros estamos viendo dentro de lo que sería el uso de imágenes dentro de lo que es la agricultura, bueno, básicamente son, si vamos a utilizar imágenes poco precisas, bueno, pues se utiliza para cartografía, se utiliza para hacer patrones de ocupación de suelo, para establecer modelos estadísticos de modos de explotación, y lógicamente pues lo que vosotros conocéis y lo que a nosotros nos ocupa, que va a ser para hacer seguimiento de cultivo. Al final, el mayor interés que puede tener un agricultor que trabaja a cielo abierto en superficies muy grandes va a ser, como ha comentado Carlos, poder establecer cuál va a ser el índice de crecimiento de un cultivo para que vaya dentro de los parámetros adecuados, pero sobre todo detectar pequeños problemas que se pueden convertir en grandes, problemas de seguimiento de cultivo, bien porque vaya a aparecer una plaga, o bien problemas que en el propio diseño hidráulico nosotros nos damos cuenta que puede existir una obturación de gotero o un problema en la instalación que hace que a simple vista no estés detectando día tras día que una zona se está encharcando o una zona está perdiendo índice de vegetación, y a lo mejor no tiene un sensor puesto en esa zona. En cambio, si tiene una imagen de satélite o un vuelo de dron cada X tiempo, pues es relativamente fácil el poder encontrar detectar esos problemas en una gran superficie. Sería prácticamente imposible detectarlo a nivel de sensórica. Lógicamente, bueno, pues ya que estamos trabajando con el índice NDVI, eso al final conlleva muchísimas correlaciones para poder detectar deficiencias nutricionales en un cultivo, deficiencias de nitrógeno, deficiencias o un exceso de salinidad, sobre todo ahora con problemas de sequía, dentro de lo que son zonas del aguacate o zonas de cultivo muy sensibles a la conductividad, pues estamos observando que cuando está bajando la capa, el nivel freático de los embalses o de los acuíferos, pues estamos viendo cómo ese nivel de salinidad está haciendo que los cultivos en determinadas zonas pues se ven mucho más afectados, y mediante el uso de imágenes pues se pueden detectar sin ningún tipo de problema, no, con algún tipo de problema, pero bueno, de una manera un poco más sencilla. Y últimamente, hace poco estuvimos nosotros viendo cómo ya la elaboración de los pivots inteligentes pues te permiten, en función de las imágenes satelitales, pues poder hacer un uso o un riego totalmente a medida en función de las zonas de mayor demanda hídrica, para que el riego de manera variable, pues, o el pivo de manera variable, pues vaya aplicando un volumen de agua, o incluso un volumen, en el caso de, por ejemplo, pivos que se utilizan para fumigación, un volumen variable en función de esas imágenes que se han detectado. ¿Vale? La segunda parte que yo quería, en la que nosotros podíamos centrarnos, básicamente es la que tiene relación con la parte de visión artificial. Nosotros, en el año 2015, empezamos a trabajar en una línea de robótica, que os lo voy a presentar al final del todo, pero hay una cosa que va ligada dentro de lo que es agricultura de precisión. La inteligencia artificial y la visión artificial comparten el mismo objetivo, que es mejorar todas las operaciones agrícolas. Nosotros la visión artificial, igual que la inteligencia artificial, no son nuevas dentro de lo que son estas operaciones. La industria de manufacturera o incluso la industria de manipulado de frutas y hortalizas se han utilizado de manera constante, pero en agricultura pues está llegando de la mano de la robótica. El uso de la robótica en la agricultura ha aumentado constantemente en los últimos años a medida que los avances van haciendo que se abarate, y nosotros básicamente lo que estamos trabajando son ahora con modelos informáticos para poder analizar cómo es todo el proceso de adquisición de esa imagen, para poder dotarle de sentido
al uso posterior que se vaya a hacer de los robots. Bueno, el esquema, este esquema no es nuestro, es el esquema lógico de procesamiento de las imágenes. Al final tú tienes una imagen de entrada, la procesas, esa imagen, y la vas adicionando al resto de imágenes que tiene dentro de una macro base de datos, vas segmentando los distintos parámetros que hacen que la máquina pueda diferenciar si lo que está viendo es una manzana o es un globo, extrae todas esas características y con esa macro base de datos y esa tecnología de Deep Learning, pues reconoce, clasifica e interpreta qué es lo que está observando. Ahora mismo nosotros estamos viendo que hay una latencia de unos 200 milisegundos desde que se empieza a procesar una imagen hasta que el sistema ha reconocido perfectamente de qué se trata. Y eso, bueno, pues a medida que ese periodo de latencia se vaya disminuyendo, pues lógicamente pues vamos a trabajar de una manera mucho más precisa. El uso que nosotros estamos viendo y estamos pudiendo implementar dentro de nuestros agricultores, si tenéis ocasión de poder ver el centro de interpretación, el centro de I+D que tiene John Deere, bueno, ellos están avanzando muchísimo en todo lo que es tecnología de tracking para el guiado autónomo de tractores sin conductor, que a la vez que va guiando el tractor, lo que va haciendo es un mapeo y una detección de las posibles plagas o los posibles estados que tiene para poder hacer luego una aplicación selectiva de agua, o en este caso de fertilizantes o de herbicidas, donde acopla a lo mejor en estas lanzas pues sistemas variables que solamente van aplicando herbicidas en el sitio exacto. Con esto nosotros hemos visto que el ahorro puede llegar en torno al 78-82% de herbicida. Al final son dos cosas, el ahorro económico que tiene por un lado y por otro lado pues el ahorro que tiene a nivel medioambiental. Lógicamente pues todas las políticas que sean ser mucho más eficientes y utilizar menos cantidad de producto pues siempre va a ser algo mucho más admitido por el consumidor. Otra de las líneas que están avanzando muchísimo son nosotros estamos trabajando dentro de Latinoamérica, observando cómo en cultivos de café, donde utiliza granos muy pequeños, granos de café o incluso granos de maíz, el uso de imágenes artificiales te permiten, y imágenes inteligentes, hacer un clustering, o sea, una clasificación del porcentaje y de la calidad que tiene en cultivos tipo commodity para poder no solo comercializarnos, sino también poder hacer una clasificación de calidad mucho más eficiente. Otra de las líneas, a mí esta empresa que la conocí hace un año me encanta porque fueron un poco pioneros en hacer esas estrategias de aforamiento de cultivo, abaratando bastante lo que era todo el proceso de desarrollo o todo el proceso, porque al final lo que tú utilizabas era lo mismo, acoplabas las cámaras, puedes acoplar las cámaras dentro de un quad y directamente recorrer todas las veces que quieras o incluso aprovechando otro tipo de trabajo, a aprovechar para poder hacer una detección de las características de la finca y poder hacer un conteo y saber cuántos kilos ese aforamiento de manzana, por ejemplo, que va a tener. Como he dicho antes, la aplicación selectiva, sobre todo de herbicidas en zonas de África y de Latinoamérica, pues no es algo que se pueda implantar, pero bueno, al final que a corto plazo, pero sí es verdad que en cultivos industriales que están en esos países, pues sí lo que se está buscando es empezar desde ya con sistemas mucho más respetuosos, y sobre todo a raíz de la eliminación de los glifosatos y demás, pues bueno, pues se ha buscado unos modelos basados en imágenes que puedan ayudar a este proceso. Y luego, por último, sobre todo, bueno, pues quería enseñar lo que para mí va a ser el hito. Ya al final, si tuviéramos que determinar cuál va a ser la ventaja que va a tener las imágenes, va a ser la aplicación de las imágenes a la robótica. Normalmente se consigue, nosotros tenemos una serie de cámaras que trabajan junto con algoritmos
para reconocer los frutos de un árbol o los frutos de un cultivo y hacer un procesamiento de datos tanto de la forma como de la orientación, como de la ubicación para poder recogerlo. Sobre lo cual puntualizan que se ha tenido en cuenta que no se dañe el fruto ni el árbol. Al final tienes que hacer una serie de cálculos basados en el tipo de imágenes que tienes para poder establecer cuál va a ser el... Perdón, es que se me ha ido aquí. A ver, para poder establecer cuál va a ser el nivel o la velocidad de recolección que va a poder establecer. Según los datos que tenemos ahora mismo, un robot autónomo, el recolector, es capaz de identificar bien el 90% de las manzanas en un cultivo, a una distancia media de 1,2 metros. Y como hemos dicho antes, aseguramos que tardamos unos 200 milisegundos en procesar cada imagen de cada fruto. Una de las cosas buenas que tiene, al final, las pruebas que hemos realizado entre febrero, marzo, recolectando el 85% de los frutos alcanzables, entre comillas, conseguíamos que solamente, bueno, que básicamente tenían el porcentaje de éxito a la hora de poder recolectar era muy alto, ya decía, de un 85 hasta el 90% con los sistemas, pero sobre todo una de las cosas que más nos preocupaba era que no dañasen fruto. Entonces conseguimos que en estos análisis que hemos estado haciendo nosotros, que solamente el 6% de los frutos eran dañados. Todavía un porcentaje demasiado alto, pero ahí está la línea de mejora. El siguiente hito que se va a utilizar cuando se reduzca el periodo de latencia de la imagen, va a ser también dotar de mayor velocidad a los brazos articulados. Ahora mismo la media es que a lo mejor tarda en recolectar a máxima velocidad pues 7 segundos por manzana. ¿Dónde está el equilibrio? Si yo tengo a lo mejor un cultivo o un sistema que detecta la imagen, detecta una manzana, la reconoce y de manera más rápida puede actuar, tengo un dispositivo que trabaja 24 horas al día o que incluso puede llegar a trabajar 20 horas al día. Siempre necesita un tiempo de descanso. Había unos estudios, esto no lo hemos hecho nosotros, pero había un estudio donde ahora mismo en robótica aplicada o imágenes aplicadas en robótica se podían recolectar unas 25.000 piezas de frambuesa diarias y eso lo comparábamos con lo que recolectaba un operario que estaba en 15.000 en una jornada de 8 horas, pues al final juegas con que trabajas con sistemas más lentos, pero con una mayor hora de trabajo. Y por último, bueno, esta imagen que veis aquí se trata del proyecto Agronauta que desarrolló Novagri en el 2015 en colaboración con otras empresas de Almería y básicamente pues, consistía en un robot articulado con un sistema de imágenes que reconocía los tomates y entonces pues los podía cortar y empaquetar a la vez. Dos hándicaps que tenía: imágenes todavía poco precisas, lentitud en el uso y sobre todo que la tecnología era muy cara. Estamos hablando de que en 5 años la imagen ha ganado en precisión aproximadamente un 120% a nivel de calidad de píxel y el precio de este tipo de robots articulados pues se ha podido reducir perfectamente un 60%. Con lo cual no estamos lejos de que en breve, en cuanto mejore un poco la calidad de imágenes y mejore la eficiencia y velocidad de los robots, bueno, pues sea una realidad el que podamos verlo. ¿De acuerdo? He querido ser un poco rápido y nada, cualquier duda que tengáis, bueno, pues estaremos encantados de atenderlo. Muy bien, Juan José. Muchas gracias. Ya tenemos las primeras preguntas aquí esperando el avanzar en la mesa. Vemos a José Ramón Doz muy activo en las preguntas y van para ti, Juanjo. Vale. Por un lado nos preguntan cómo se validan en campo los datos de las imágenes de satélite, drones y sensores. Mira, en campo al final la validación tienes que hacerla in situ. Hay dos maneras de validarla. Por un lado tienes que validar la calidad de que la imagen sea realmente la que necesitas. Entonces, si por ejemplo la haces con
la hacemos con drones, no sé si se refieren a que nosotros validemos que el dato del dron, si vas pasando diferentes días, pues al final lo que hace es una corrección de la luz que te permite recoger esa hoja, entonces que más o menos pues sea, que tenga una fiabilidad en base al cálculo de lo que sabes que esa hoja te va a devolver. Y luego nosotros al final lo que estamos haciendo es que estamos comprobándolo in situ. Nosotros cuando a lo mejor hacemos algún tipo de imagen y detectamos una zona que tiene un menor índice de humedad, pues directamente estamos yendo in situ a comprobar y a medir con sensores esa información que nos da la imagen. Nos preguntan también, para ti, el coste económico que supone la inversión en visión artificial y si compensa su uso, su aprovechamiento. A ver, ahí esa pregunta es buena. A nivel económico, ahora mismo los costes de visión artificial, si hablamos de satélites, es muy bajo, muy asequible y sí, compensa su uso totalmente, porque el precio, bueno, son imágenes que son gratuitas, pero que tienen un coste cuando ya necesitas esas imágenes con cierto tratamiento, pero el precio es totalmente asequible. Y donde no hay todavía un equilibrio es en la parte de la utilización de imágenes hiperespectrales, donde realmente las cámaras son carísimas y es un poco más complicado el poder transmitírselo a los agricultores. Pero las imágenes satélite son totalmente asequibles y justifican. Yo creo que en pocos años va a ser impensable tener una gran superficie de cultivo y no disponer de esas imágenes satelitales. Y por último nos preguntan si esas plataformas robóticas están operativas a nivel comercial. Depende. A ver, ahora mismo a nivel comercial, las plataformas robóticas que hay de recolección y que son comerciales, bajo nuestro punto de vista de Novagric, no tienen viabilidad comercial a corto plazo porque todavía los precios son muy altos y todavía no son capaces de sustituir la mano de obra humana. En cuanto mejore la imagen y mejore la velocidad, lo harán. Lo que sí hay ya, y nosotros estamos trabajando de cerca con empresas de fuera de España, son plataformas robóticas que están trabajando en otros aspectos que no son recolección, como pueden ser detección o transporte. Por ejemplo, hay una empresa americana que se llama Burro, que tiene muy, muy bien desarrollados sistemas que persiguen al operario y lo que hacen es que hacen un mapeo de la finca y detectan las zonas por las que tienen que discurrir los robots y el operario simplemente se dedica a recolectar y el sistema va y viene de la zona de empacado incluso a varios kilómetros. Y ahí ya sí hay un equilibrio en cuanto a coste y amortización. Vamos a ver si la gente se anima a hacer preguntas. Yo, Carlos, quería hacer un comentario sí, muy bien. sobre lo que hemos hablado del tema de satélite y todo. Yo creo que mucha gente está intentando integrar el coste económico de este tipo de sistemas, pero hay que tener claro que más que el coste es el tiempo, sobre todo hay que valorar el tiempo que ahorra, porque el tiempo es un coste muy importante a la hora de un cultivo, porque eso no lo tenemos en cuenta si producimos más o producimos menos, pero si yo soy un técnico y tengo que ver una parcela de 80 hectáreas, en una imagen de satélite la veo en 1 minuto o en 2 y puedo identificar claramente cuáles son las zonas que están comportándose correctamente. Si no, yo tengo que tener una persona en el campo que me visite esas 80 hectáreas y va a tardar un tiempo en hacerlo. Entonces, yo creo no solo el tema económico de que puedo producir más o puedo producir menos o ahorrar, sino que además el tiempo. Y eso muchas veces a la hora de evaluar estas tecnologías no se tiene en cuenta y el tiempo es dinero. A lo mejor detectar esas zonas de anomalía e ir, si hay que visitarla, directamente a la zona de problema. Yo le quiero preguntar a Elisa, las herramientas que tenéis a disposición, ¿están disponibles para todo el mundo y de manera gratuita? ¿Cómo lo tenéis estructurado? Bueno, están disponibles, pero no son gratuitas, se comercializan y tienen un coste. Lo que sí que tenemos es un número alto de usuarios, tanto
bueno, en España en el caso de viña y en Italia en el caso del resto de los cultivos, tanto en tomate como en olivo, como en viña y en cereal también. Y esto da una idea de que sí que es rentable el adquirir este tipo de herramientas, ya que no es un coste alto y sobre todo hay una parte de reducción de tratamientos que en cuanto reduces los tratamientos, te diría en un pase por estación, ya está más que solventado el gasto que estás haciendo en la herramienta. Pero bueno, también es verdad que nosotros hacemos muchas encuestas de satisfacción de uso, ¿no? A final de campaña con los agricultores y con los técnicos, y sí que pensábamos que iban a marcar sobre todo la reducción de costes como la principal razón por la que usaban los DSS, pero realmente es el conocimiento de la situación en la que tienen el cultivo en cada momento lo que siempre sale disparado en cuanto a principal razón por la que quieren utilizar este tipo de sistemas. O sea que hay una parte de racionalización de los tratamientos, pero sobre todo hay una parte de ayuda a la toma de decisiones que es la que siempre nos guía mucho más. Y nada, esta sería. ¿Y en tomate tenéis aceptación aquí en España? Importante es En Extremadura tomate, y Navarra, el sí, tomate de o industria. sea, empezamos el año pasado con pruebas pilotos con empresas, yo creo, claves, sobre todo en la zona de Extremadura y también una en Navarra. Y vamos a estar al menos 2 años de prueba piloto, de prueba de uso, con toda la recogida de datos no tanto para la validación de los modelos, sino para la validación del uso y la calibración con las variedades. Y a partir del año que viene se comenzará la comercialización. O sea que digamos que cuando entramos en cuando entra el sistema en una zona nueva, los sistemas siempre está claro que necesitamos un par de años de prueba que nos permitan por algún lado calibrar algunos aspectos, como puede ser el que se introduzcan variedades, en el caso del tomate de industria no es que sean locales, pero bueno, sí ampliar el rango de variedades. Pero sobre todo entender bien cómo funciona el sector en cada uno de los sitios y tener respuesta por parte de los agricultores de uso. Y a partir de ahí luego ya nos lanzamos. Pero ese tipo de pruebas son fundamentales, que son posteriores ya a la validación de los modelos que vienen antes, porque creo que ese es un aspecto fundamental en todas las herramientas que hemos presentado hoy, tanto yo como mis compañeros. O sea, previo a las validaciones de uso y a que realmente sea útil, tenemos que estar seguros de que la información que damos es válida. A mí la verdad es que las herramientas que has presentado me han gustado mucho. Me gustaría conocer la opinión de Carlos en cuanto a lo que Elisa ha presentado. Te pido un poquito que te mojes, pero tú eres, digamos, usuario del cultivo de tomate, te estás enfrentando a él todos los días. Todavía no, pero ahora cuando lo siembren, dentro de nada ya estás en plena campaña. Hombre, yo me parece que al final todas las herramientas que un agricultor pueda tomar a la hora de tomar decisiones son fundamentales y si van sobre todo muy claras y muy apoyadas. Yo he visto que la aplicación al final es muy fácil de utilizar y yo creo que ahí es lo importante y es lo que muchas de las empresas caen en el error de dar el mayor cantidad posible de datos, porque ya que los tengo voy a dar un pool enorme de datos. Pero es que, vuelvo a decir, el técnico que seguramente esté utilizando la aplicación no tiene todo el día para utilizar esa aplicación, sino que va a tener que ver la primera hora, ver cómo se están moviendo las ondas, ver si se están moviendo en el estrés hídrico o no. Entonces, a lo mejor el movimiento de las ondas no le da igual si está en 25, en 24 o 35, pero un semáforo de color en el cual rápidamente le diga, oye, estoy mal. Bueno, pues ya luego veo las que están mal y me observo las que están mal, ¿no? Y las que están bien no las observo, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es donde van a ir todo este tipo de aplicaciones destinadas a voy a ver primero un vistazo y luego si me da tiempo empiezo a aprender de ellas, ¿no? Y aprenderla en qué me he equivocado, ¿no? Pero si no, va a ser difícil, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, de hecho, los algoritmos internos pueden ser muy complejos, pero las salidas gráficas tienen que ser simples
Y luego entendemos que hay una fase de, por parte de los agricultores de entender la información. De hecho, una cosa, a lo mejor no tanto en tomate, pero en viña, que es, o en cultivos de alto valor, nos pasa mucho, es que el primer año que, aunque sea un uso comercial y hayan adquirido la plataforma, el primer año, digamos que la observan, o sea, ven si aquello que le estamos dando como información les cuadra con la realidad de su cultivo y empiezan a utilizarla realmente para tomar decisiones muchas veces a partir del segundo año, cuando ya están seguros de que los riesgos que van a tomar pueden ser asumibles en ese sentido. Porque entonces hay que ser, sí que hay que tener, yo creo, una cierta paciencia y entender muy bien que los agricultores, los técnicos, cuando toman decisiones son difíciles y que no es fácil estar en campo, ¿no? Y tomar decisiones todos los días. Yo creo que en ese sentido tenemos que ayudarles mucho y tener paciencia a la hora de que estas herramientas tienen que entrar con mucha divulgación, con muchas pruebas de uso que demostremos que realmente funcionan y luego ellos también utilizándola poco a poco y viendo que lo que le estás dando le cuadra. O sea, las herramientas que no funcionan tienen corto recorrido porque enseguida los agricultores yo creo que se dan cuenta, pueden adquirirla, pero no van a seguir mucho tiempo en campo. Claro, y más en el cultivo del tomate, por ejemplo, a nosotros, al final un cultivo del tomate y una sonda de humedad te está monitorizando unos 5 centímetros en torno a donde está puesta. Nosotros en el tomate muchas veces te encuentras que has instalado sensores y por alguna razón se ha movido. El bulbo no es un bulbo perfecto y entonces se mueve hacia un lado o hacia otro. Y puede ser que esté diciéndote el ascensor que estás sin agua y está lleno de agua. Lo que pasa es que el bulbo se ha desplazado hacia un lado, con lo cual al final esa información es lo que te ayuda a tomar las decisiones. No puede ser que me está diciendo que tengo que regar y tengo que regar por narices. Sí, tienes que, sí, en ese sentido sí. Hay que estar pendientes, no hay que olvidarse de ir al campo. Esto no puede ser una herramienta que al final diga, mira, no hace falta vigilar las plantaciones, sino que esos detalles al final hay que cuestionárselo. Todo lo que nos aporta los sensores, este tipo de información, lo hemos de cotejar, ¿no? Que era alguna de las preguntas que también nos hacían, ¿no? Está tanto la visión, la sensorización, como los modelos deben ir acompañados de la visita de campo. No podemos olvidar esa parte agronómica que es importantísima, ¿no? Bueno, la verdad es que la sesión ha sido muy interesante. Yo quiero daros las gracias a los tres. A los asistentes quiero recordarles que Plataforma Tierra también tiene sus herramientas. Les invito a que las utilicéis, que veáis la utilidad, si tenéis alguna pega que nos lo trasladéis por medio de dicha plataforma. Es una plataforma de mucha amplitud, da cobertura a muchos cultivos, esa es un poco su ventaja. Y bueno, y si tiene alguna debilidad la queremos convertir en fortaleza pues con la opinión de los usuarios, ¿no? Vemos algunas notas ya de agradecimiento. Quiero recordar también a los asistentes, por si les interesa, que esta serie en la que estamos en la sesión número 8, la semana que viene, la sesión número 9, irá un poco más focalizada al cultivo de los cítricos. Y luego vamos a continuar estas series en donde, pues la verdad es que si las vais enlazando, veréis que vamos aprendiendo mucho pues, de la opinión de diferentes expertos, a los que yo, a Juanjo, a Elisa y a Carlos, en esta ocasión, pues quiero reiterar mi agradecimiento. Habéis convertido esto en una serie muy, muy interesante en la parte de cultivos hortícolas al aire libre, donde, pues, bueno, dos de vosotros sois especialistas en tomate al aire libre, pero es un buen ejemplo de cultivo y para el desarrollo de dicha tecnología. Pues nada, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un Gracias. saludo. Saludos.